Hola, ¿cómo estamos? Es un gusto poderles saludar desde aquí, desde el conversatorio. Este es el episodio, ya no recuerdo en cuál vamos, no sé si la producción me puede recordar, pero creo que es el 38. Y si no le atiné por ahí, escríbenos y corrígeme. Pero eso no quita de mi mente el gusto que me da de poder compartir por aquí mesa con una amiga. Y me refiero a la psicóloga Becky. Becky, ¿puedes presentarte? Hola, buenas noches. Tú dale. Hola a todos, muy contenta de estar otra vez aquí. Bueno, pues yo no me siento como que visita aquí, me siento más bien de casa, así que es un gusto poder otra vez participar en este conversatorio que lo escucho, lo sigo y que cada vez está más bueno, tal vez. Así es. Y es la segunda ocasión que nos acompañas en esta mesa de conversación. Tercera, Tercera vez. sí, Ay, ¿cómo te sientes? pues ya me siento en casa, te digo, porque ya es la tercera, así que Eso está es bien, ¿eh? bueno, ¿no? Eso está bien habla muy bien también de que te ha gustado y que has aceptado también la invitación. Y pues nada, pues quiero decirles que el tema está justo para que Becky nos refuerce y nos haga recomendaciones, nos jale las orejas, nos guíe un poquito sobre el tema. Y pues el tema, ya quiero adelantarlo, pues es la inteligencia emocional. Vamos a hablar un poco sobre cómo gestionar las emociones, vamos a ver distintas perspectivas. Se hace bien necesario e importante, Becky, aprender que los mitos y la cultura hasta cierto punto y las tradiciones de pensar que la persona inteligente únicamente es la que cuenta con un coeficiente intelectual alto, Ujú. solamente ellas tienen oportunidades, encontramos que no necesariamente, encontramos que la inteligencia emocional viene a ser pues incluso más básica que la inteligencia matemática, Ujú. o encontramos también que en la infancia, ¿verdad? Se hace necesario que nuestros niños aprendan sobre inteligencia emocional, cómo regular sus emociones. Aprendemos también que Dios quiere que sus hijos aprendan a convivir consigo mismos y tratar en la medida de lo posible no afectar en su entorno o causar daños emocionales en las personas que les rodean. Entonces quiero partir desde ahí, pero ¿por qué no nos dices una idea general, Becky, sobre lo que consideras tú que es inteligencia emocional? Sí, claro. Mientras platicabas ahorita este intro, ¿sabes qué? Me, me hiciste recordar en mi infancia que era tan importante el coeficiente intelectual, ¿no? Porque ahí determinabas el éxito, la prosperidad que iba a tener la personita, ¿no? En este caso, porque veíamos desde chicos, no, es bueno para matemáticas, ya la hizo en todo, ¿no? Sí. Ni las lenguas eran tan importantes, la lengua española era tan importante como las matemáticas, ¿no? Entonces, el resto de la humanidad quedábamos así como que, ¿y nosotros dónde, verdad? Si yo no soy buena para matemáticas, pues entonces ¿de dónde? Entonces no soy buena para prosperar. Y mira que, este, pues algunos autores, y en especial me recuerdo a Howard Gardner, que propuso esta teoría de las inteligencias múltiples, cómo nos abrió un panorama diferente, en donde cabíamos todos en una habilidad a desarrollar, ya desarrollada, o en todas en diferente nivel, y que bueno, en los últimos años, cuánto no ha habido de descubrimiento de lo que el hombre sí es capaz de hacer. Así Y es. entre ellos, pues desarrollar esto que es tan conocido ahora, o que por lo menos eso se intenta, que se conozca cada día más, la inteligencia emocional, ¿no? Así es. Bueno, y muchas personas puedan tenerlo y no saberlo, ¿eh? Entonces, ojalá que alguien que esté escuchando hoy, que esté viendo, pueda autoevaluarse en esa Así es. parte y decir, oh, gracias Dios, porque no me había dado cuenta que todavía tengo otras cosas que descubrir o que las tengo ya en cierto nivel desarrollado, y gracias a él. Pues mira, la inteligencia emocional básicamente conlleva una capacidad, ¿no? ¿Qué capacidad? Hay tres elementos importantes que
la inteligencia emocional desarrolla, y es que tú identifiques las emociones que llegan a ti, que tú evalúes cómo están sucediendo dentro de ti, pero también que las sepas manejar. Entonces, esos tres elementos son muy importantes para poder gestionar tus emociones, conocerte a ti mismo. Pero no solo se queda allí, sino que la inteligencia emocional te permite también poder entender estas inteligencias en las demás personas. Exacto. Fíjate, Becky, dice Lucas 2:52, Ujú, hablando de la niñez de ujú, Jesucristo, que nos habla de la integridad del ser, pero también de la integralidad, que no es lo mismo. ujú, El versículo menciona 3 dimensiones, que dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ujú, Entonces ahí tenemos la sabiduría, la parte del conocimiento, la sabiduría, estatura, la parte física, ujú. y en gracia la parte espiritual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Dios nos hizo como seres integrales, ¿no? Y no está peleado el hecho de decir que nos debemos de ocupar con nuestras emociones, debemos aprender a autorregularnos. Te lo digo por lo siguiente. Eh, Ahorita quiero poner un esquema general de lo que yo concibo como inteligencia emocional, pero yo me he encontrado con algunas declaraciones de personas que son adventistas o que son cristianas o que son creyentes que opinan que la inteligencia emocional no es bíblica porque es mucho, se utiliza mucho este prefijo de auto, es Ujú, decir, autorregulación, es decir, yo lo logro, ujú, automotivación, yo me motivo, ujú. autoconcepción. Pero lo que yo les diría es que Dios nos hizo integrales, es decir, si por ejemplo yo voy caminando y de pronto me tropiezo, hay un reflejo instantáneo de meter los brazos para no caerme y golpearme. En ese sentido, yo creo también que Dios puso en nosotros esa habilidad para poder encargarnos de nuestras emociones, ¿no? Que a través de la obra del Espíritu Santo pueda reforzar eso también, evidentemente al pensamiento cristiano es lo básico y de ahí partimos, pero siento yo, y lo digo de una vez, que no está peleado el pensamiento cristiano con esta teoría de la inteligencia emocional. Eso por un lado. Por otro lado, y hablando de esta estructura de pensamiento para podernos introducir, ahorita mencionaste a Howard Gardner. Lo que hace Howard Gardner con sus inteligencias, que eran como 8 y luego le sumó otra 9, si mal no recuerdo era la inteligencia lingüística, inteligencia matemática, inteligencia espacial, Musical. inteligencia musical, inteligencia naturalista, Ujú. por ahí se me escapa una, pero luego al final Matemática. él decía inteligencia interpersonal Ujú, e inteligencia eh, intrapersonal. ujú, Entonces, estos dos últimos conceptos luego los engloba otro personaje que es Daniel Goleman. ujú. Daniel Goleman viene a extraer estas dos últimas ideas de la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal para decir, ok, aquí hay un campo muy amplio, aguas con las emociones, ojo en ellas, que aquí tenemos mucho que decir y tenemos mucho que enseñar también a los sistemas educativos, tenemos que enseñar también a los que enseñan liderazgo, Ujú. tenemos que hacer un alto en el camino y hacer consciente lo importante que es, porque luego él dice, dentro de la inteligencia intrapersonal, es decir, hacia mí mismo está la autorregulación, la autoconciencia, la motivación. Es decir, cómo convivo yo hacia mi interior y cómo dialogo yo conmigo mismo, ¿no? Ujú. Y luego, interpersonal hacia afuera, él decía, hay cuestiones como las habilidades Habilidades sociales. sociales, ¿verdad? Y más allá de las habilidades sociales, también la empatía que puedes generar hacia tu entorno. Así Entonces, es. en ese scope amplio, por ejemplo, es donde yo puedo volver a reforzar y retomar la idea de que a pesar de que tiene que ver mucho con ese prefijo de auto, no Ujú. está peleado con el concepto bíblico porque Dios nos hizo seres integrales. Sí. A lo mejor lo que habría que añadir es el hecho de que en determinado momento Dios moldea aquellos esfuerzos que nosotros hacemos y en aquello en lo cual nosotros nos concentramos en hacer para perfeccionarlo. Como Claro. aquella persona que, no sé, tiene alguna dificultad con el pecado de la mentira, dificultad con el pecado del chisme,
dificultad con el pecado, X pecado, pues tiene que trabajar sobre eso, tiene que hincarse a orar, tiene que pedir la bendición de Dios para que Dios lo conduzca. En este sentido también es ahí cuando Dios puede hacer muchísimo por aquellos esfuerzos que hacemos para manejar nuestras emociones. ¿Qué te parece este contexto? Recordando otra vez Lucas 2:52, si te das cuenta, empieza diciendo, y Jesús crecía, que tú dijiste es lo físico, en sabiduría. Y a mí me parece que aquí hay un punto muy importante donde puede apoyarse la inteligencia emocional. Porque sabiduría e inteligencia son dos cosas diferentes. Claro. Sabiduría es saber actuar en el momento oportuno, en la forma más correcta posible, ¿no? En la forma que te sea más proactivo. Entonces, eso no se le da a cualquiera, tal vez. Eso es un arte, se desarrolla. Al igual que podemos desarrollar esta inteligencia emocional, me parece que esa sería como que la base para que nosotros pudiéramos ejercitar todas las demás autos que, lejos de pensar que es por mí, es porque Dios me ha regalado posibilidades para desarrollarme, como bien dijiste después. Ese es por un lado. Luego mencionabas que por el lado espiritual podemos también considerar que es precisamente el Espíritu de Dios quien nos ilumina y nos abre a veces ventanas que nosotros no veíamos o no vemos, y que por medio de la reflexión, por medio de, como nos invita muchas veces algunos salmos, a tener estos espacios de comunión con Dios, a tener esta meditación, dicen algunas versiones, nos enseña a vernos, a tener esa plática interna con nosotros, que de alguna manera no es mi posibilidad, sino que el Espíritu Santo me hace, me ayuda a tener entendimiento de por dónde puedo ir y qué posibilidades o qué pudiera hacer. Así es. Entonces, es bonito detenerse a desarrollar esta inteligencia. Lleva su tiempo, pero te hace sentir no solo mejor persona, sino un ser más cercano a Dios, con características más similares a las de Jesús. ¿Te gusta la palabra pleno? Claro, te hace sentir pleno y te hace fluir. Me gusta la palabra fluir, porque la condición de fluir es hacer las cosas de manera tan natural que no te tienes que obligar ya a hacer algo intencionadamente, sino que la intención fue al inicio, pero después, cuando ya lo has ejercitado tanto, lo haces de tal forma que te acostumbras a hacerlo bien. Así es. Fíjate que hace un momento tras bambalinas platicábamos lo necesario que es enseñar inteligencia emocional a los pequeños, ¿no? Y yo me quejaba un poquito del sistema escolarizado. Tú has estado más en contacto con los niveles básicos, Sí. y yo a lo mejor por el expertise que tengo, yo he estado más relacionado con los sistemas en prepa, universidad. Sí. Pero me estaba acordando yo de algunos episodios que tú sabes que este acto de recordar es muy sorprendente desde el punto de vista de que vamos guardando en la cajita de los recuerdos cosas que son fuertes para recordar. Nosotros discriminamos en nuestra mente y decidimos recordar algunas cosas. Ujú. Pero esa fortaleza en el recuerdo tiene que ver con cosas positivas, pero también con negativas. Entonces, yo traje de esa cajita del recuerdo algunos pensamientos, bueno, recuerdos también, Ujú. Momentos. momentos no tan positivos de cuando yo batallaba para regular mis emociones. Te estoy hablando que estaba en la primaria. Hay 3 episodios que quiero compartir. El primero es, me acuerdo, Becky, de estarme cuestionando yo por qué cedía a la presión social de comerme. Me acuerdo que hubo una kermés y que nadie de los niños comíamos chile, servían chiles de esos habaneros, de los más picosos.
Y yo creo que lo tenían ahí, hasta ahorita digo, porque estaban ahí si era una kermés para niños, pero yo Ujú. creo que los maestros tenían allí chiles. Total que todo el grupo empezó a presionarme a mí para que yo comiese esos chiles. Me acuerdo que lo comí, lo mordí y me di una enchilada que no tienes idea. Pero yo me acuerdo de mí molesto, cuestionándome por qué no fui capaz de decir que no. Y eso se me quedó grabado, Becky. Posteriormente, entendí cómo funcionaba el mundo. Esto ya te estoy hablando de por ahí de quinto, sexto, y de cómo podía llegar a ser injusto, y que tenía yo que tener cuidado de las circunstancias, porque a veces las circunstancias no me iban a favorecer y yo no iba a tener nada que hacer contra eso. Pero Ujú. estaba yo pequeño, pues te estoy hablando de quinto, sexto de primaria, y la situación fue que hicieron una evaluación para ver quiénes iban a participar en la escolta. Entonces, yo siempre estuve en los clubes, en el Club de Conquistadores. Para quienes no sepan qué es el Club de Conquistadores, es algo similar a los Boy Scouts, Ujú. donde te enseñan campismo y te enseñan rutinas para marchar. Y yo era bueno, soy bueno para marchar, considero. Ok. Tengo la técnica, en ese tiempo sabía rutinas, sabía indicaciones, movimiento así militar y todo. Y yo me acuerdo que no fui seleccionado. Entonces yo fui a cuestionar a la maestra y no me sabía decir por qué, entonces simplemente es que no quedaste, pero yo observaba y decía, yo soy mejor que el que está ahí. Sí. Era una escolta de 6 personas, eran 5 niñas y un niño, y la decisión estaba entre otro niño y yo. Entonces fui a buscar a una de las maestras que, ya sabes, siempre hay una maestra que a lo mejor no te da clase, pero es de la que te consiente, ¿no? Sí. La maestra Lupita Cueva, no sé si, pues yo que esperaría que me estuviera escuchando, si es así, pues un saludo, pero le estoy hablando hace mucho tiempo. eh, una maestra muy estricta, pero también nos consecuentaba mucho y nos apoyaba mucho. Entonces ella me aconsejó que volviera a insistir y volviera a perfeccionar mi forma de marchar. Total, que voy a hacer una segunda convocatoria y otra vez no quedé. Entonces la maestra, al preguntarle de nuevo, me dijo, Becky, y esto no se me olvida, pues mira, tú marchas mejor, pero en realidad estoy seleccionando a tu otro compañero porque tú te sales del promedio de estatura. Entonces yo me acuerdo que hubo un shock Claro. en mi mente, y lo curioso, a pesar de mi edad, yo entendí lo que era la injusticia, porque para mí el mérito estaba por encima de cualquier cosa y para mí el mérito había sido suficiente. Entonces tengo un recuerdo medio amargo de esa ocasión y yo no Claro. supe qué hacer con mis emociones, de que, o sea, yo estaba frustrado, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo traigo al tema porque en la actualidad creo que es muy necesario que platiquemos, yo tengo un niño, tú tienes una niña, con nuestros hijos sobre qué deben de hacer con sus emociones, que aprendan que no todas las emociones son negativas, que aprendan a ponerle nombre a sus emociones, Así que es. aprendan a identificar cuáles son y bajo qué circunstancias las sintieron, y que aprendan que son parte de la vida y sobre todo que va a llegar el momento en donde ellos van a decidir ser preso de la circunstancia o no serlo, ¿verdad? Sí, Y por ahí va un poquito también el tema de las emociones, ¿no crees? claro. Escuchándote, te visitó una emoción. Me compartiste y nos compartiste a todos lo que funcionó en ti. En ti funcionó que reconociste en tu pequeña edad que la vida es injusta, ¿no? Que fue muy injusto. Lo que sucedió es que te enojaste. O sea, te visitó el enojo. Pero no sabes, yo quería llorar del enojo. Claro, por supuesto. Y ahorita tú me estás diciendo, conocí la injusticia. Las emociones tienen una función. Y por ejemplo, la función del enojo es precisamente que detectas qué es lo que crees tú que deba ser y no. Entonces, por eso cuando dices, es que esto no debió ser, fue injusto, detecta, el enojo detecta que hay una injusticia, que hay que hacer algo para mejorar la condición. Bueno, la mayoría de la gente se queda solo con el sentimiento de la emoción. Y Mm. entonces seguimos manejando nuestros sentimientos que se vuelven resentimientos. Los resentimientos se vuelven un estado de ánimo y por eso hay mucha gente que dice yo no sé por qué me enojo tanto, yo no sé por qué soy tan depresivo, yo no sé por qué, porque no han entendido de dónde viene la cadena de sus emociones y cómo las han regulado, cómo no han tenido las posibilidades de gestionar. Entonces Sí, tiene toda una secuencia de entendimiento y todo, y el estado de ánimo te hace un estilo de vida, ¿verdad?
Esto me parece fundamental y yo hago un símil con el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje conceptual, bueno, mejor dicho, el conocimiento cuando se da de forma conceptual, encuentra un aprendizaje muy básico Ujú. y cuando se da práctico, el aprendizaje se da más robusto. Claro, Pero incluso estudios recientes han demostrado que más arriba del aprendizaje teórico y práctico están los errores y las equivocaciones. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, dentro del mundo del emprendimiento, incluso también dentro de la vida adulta, ¿no? ujú, ¿Cómo se aprende de los errores? Y esto lo extrapolo a lo que estamos hablando. El asunto de la inteligencia emocional es, ¿qué voy a aprender de ese sentimiento negativo que experimenté, ¿no? Yo decido canalizarlo para una serie de consecuencias negativas, a lo mejor resentimiento, a lo mejor opacidad social, a lo mejor empiezo ya a enojarme con la vida, o a ujú. lo mejor empiezo a victimizarme, Claro, y empiezo con conductas que me van. autodestructivas. Exacto. Cuando yo tuve también la opción de decidir, ok, a ver, siento esto, hay una injusticia, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, número uno, en la siguiente ocasión, pues ya sé cómo abordarla. A lo mejor este no es el camino, es por acá, y empiezo a valorar las opciones que tengo, y en base a esas evaluaciones o valoración que haga, puedo capitalizar algo que fue negativo, Claro. volverlo algo positivo en mi vida. Y esto se lo digo mucho a mis equipos de trabajo ahí en donde trabajo, ahí en el entorno laboral. Que muchas veces hay personas, fíjate ya entrando al terreno del liderazgo, hay personas que a lo mejor no comulgan mucho contigo y son estas personas que tú decides, ay, es que son las que no puedo ver. O tú decides encontrar aquellas principales cualidades en esa persona y ver cómo colaborar con él. No sé si me explico. Este, y ahí está el tema de la empatía y el Ujú. tema también de la autogestión por tu lado, pero también la empatía y la habilidad social. Porque al final del día tú vas a tener que debes de lograr hacer equipo con ese tipo de personas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te conviene más? Mirar a tu equipo de trabajo o a las personas que te rodean como personas que pueden colaborarte en determinadas roles, a lo mejor no en los que tú quieres, Ujú. pero sí en otros roles, o pasártela simplemente diciendo es que esa persona me cae mal y paso la vida frustrado por otra persona. Qué triste es eso, ¿no? O Claro, sea, hay personas que pueden estarse mucha parte de su vida frustradas por consecuencia de alguien más. claro. Dice por ahí, creo que era no, no era Sun Tzu, era un oriental que decía, si eso te pasa, esa persona te está dominando. Fíjate hasta dónde llegué. Hay otra frase, que dice que el exterior no domine tu interior, Sí, que sería más o menos sí, similar, ¿no? Quiero regresarme un tantito sin tratar de desconectar esto. Espero se sí, conecte con esto bien. Este tipo de personas que a veces tú dices que no tienen las características que se buscan, que se necesitan. eh, Hace un momento decías, cuando yo logré entender y canalizar esta emoción en cuanto a lo que había sucedido en la escolta, entonces decidí hacer tal y cual cosa. Sucede que, como comentabas ahorita, que a veces las personas no tienen esas cualidades que se buscan para sacar avante un proyecto, un equipo de trabajo, etcétera. eh, no se han hecho cargo de esos sentimientos. En el ejemplo que tú me das, decidí pensar, te hiciste cargo de tus sentimientos. La emoción quedó en otro plano. Las emociones duran segundos, ¿sabes? El enojo, el dolor, algunas otras emociones duran, a veces algunas que no pasan de ni un minuto, porque la emoción es involuntaria, es un desencadenamiento que pasa a nivel químico en tu interior, es una serie de efectos internos. Y esos se van. Y nosotros pensamos, estuvo enojado todo el día, estuvo triste todo el día.
No, la emoción llegó, hizo su función, se desencadenó, se fue, pero el sentimiento se quedó. Ese es el que tú gestionaste. Ese es el que los empleados, los trabajadores, los líderes, los niños, los adultos a veces no sabemos manejar. No sabemos qué hacer con ellos porque no sabemos reconocer de dónde llegó, de dónde vino, por qué sucedió. Entonces, a hacernos cargo de que hay un conocimiento que entender, hay que entender que tiene sus pasos, nos da más herramientas para poder enfrentar cada día las circunstancias que nos lleguen. Dice Daniel Goleman con otro autor que hicieron una investigación que el 80% de tu éxito depende de cómo tú gestionas tus emociones. Ah, sí. Y que el 20% de tu éxito depende de tus habilidades, de esa capacidad intelectual que tienes. Entonces imagínate cuánto tenemos que desarrollar. Haciendo conciencia, tenemos mucha oportunidad para tener éxito. Sí. Y a veces medimos nuestras posibilidades con nuestro intelecto, porque algunos opinan que lo tengo o no, que Así tengo es. inteligencia o no. Y la inteligencia va mucho más allá de un número solamente. Sí, fíjate, dos cosas de lo que acabas de comentar interesante. Lo primero es que debemos de tener mucho cuidado, o mejor dicho, debemos de ocuparnos en hacer una buena lectura de nuestras emociones por lo siguiente. En la vida nos va a tocar tomar decisiones de impacto de largo plazo. Así O es. en la vida nos va a tocar tomar decisiones de largo alcance, en el largo plazo. Pero qué triste es que los insumos que utilicemos para tomar esas decisiones sean las emociones y los sentimientos que son efímeros. Ujú. Y esto tiene mucho impacto en la vida. Imagínate tomar una decisión, por ejemplo, con quién casarte, influenciado por las emociones y por tu sistema de sentimientos que son efímeros. Y esto se conecta con el verdadero amor, que es otro tema. Así es. Pero yo solamente diré que no es lo mismo el enamoramiento, en donde están todas las hormonas al borde a flor de piel, Ujú, que el ujú. amor en su ciencia verdadera, que es perdurable en el tiempo y que la Biblia nos enseña que incluso puede llegar a ser eterno. Entonces, pensando en las relaciones de pareja, pero pensando también en las relaciones laborales, imagínate qué triste sería que por no gestionar bien tus emociones, una decisión, una inversión, por ejemplo, una decisión de largo alcance y de largo impacto, las tomemos utilizando como insumos las emociones y los sentimientos. Eso por un lado. Y otra cosa que comentaste que también me parece bien interesante es este equilibrio que presentó Daniel Goleman. Si en algún momento lo he visto, me hace mucho sentido también con esta ola de la industria 4.0 en donde la robótica, en donde la inteligencia artificial, los algoritmos están a la orden del día, ¿no? Ujú. Dice un dato del Foro Económico Mundial, esto se publicó creo que hace un par de años, que dice que una de los skills más necesarios y oportunos en esta ola de la cuarta revolución industrial es precisamente la inteligencia emocional. Tú dices, ah, caray, ¿por qué? Se supone que los skills técnicos tendrían que ser más necesarios, o los skills sobre tecnología, el entorno digitales, qué sé yo. Sí son necesarios, pero los investigadores ponen por encima la inteligencia emocional. Y analizando, yo me doy cuenta que es por ese choque que existe o que va a empezar a existir entre la automatización de los fierros y la dinámica digital y las personas. ¿Qué es lo que hace diferencia? Volviendo al tema de la inteligencia y la sabiduría. Las máquinas pueden ser más inteligentes que nosotros, eso sí, pero no pueden poseer la sabiduría de un ser humano. Por ejemplo, la apreciación estética. Por ejemplo, la apreciación del verdadero amor. Por ejemplo, la percepción de Dios. La percepción de lo sublime. Y ya estamos hablando de varios conceptos que tienen que ver más con sabiduría que con inteligencia, ¿no? Claro, claro. Entonces, me hace mucho sentido con esto que tú comentaste. Sabes, hace, no sé, más de 10 años, tenía la oportunidad de ir cada año a encuentros de orientadores educativos del país
y nos reuníamos aquí en una universidad muy prestigiosa. Y recuerdo que las tendencias, nos presentaban las tendencias en cuanto a las carreras, en cuanto al perfil de los egresados y todo esto que tú mencionas ahorita. Entonces nos decían, en este momento no es tan importante el conocer, no lo es. Y el conocer lo tienes al alcance de un clic, pero el ser una persona con cualidades, con habilidades que te ayuden a desenvolverte en un campo con personas, con otras personas, es de vital importancia. Porque está habiendo una falta de estas habilidades blandas que te permiten, pues, lograr muchas cosas, ¿no? Con el factor humano en el que tú estés encargado. Y hoy día es verdad, o sea, tú vas a una entrevista y pues tu currículum es importante, pero te preguntan qué haces, qué te gusta, qué otras actividades extra a tu academia hacías, qué te gustaría hacer, a quién apoyas, a qué grupo perteneces. Entonces, porque es verdad, o sea, viene tanto la automatización que de repente la gente también se está volviendo automática en muchas reacciones, Sí. ¿no? Sin la capacidad de ser consciente y razonar, nos volvemos una máquina. De repente nos volvemos como estímulo-respuesta, y no nos damos la posibilidad de pausar, respirar y pensar, razonar qué decisión voy a tomar. Entonces, como todo mundo viene haciendo, pues nos venimos empujando en el hacer y hay que hacer. Órale, muévete. Y precisamente tomamos decisiones que no nos llevan a un largo alcance, como los matrimonios, como los noviazgos, como los amigos, como las cosas que buscamos, que compramos. A veces las compramos por el placer de tenerla en las manos, verla y lo dejamos, porque no estamos siendo conscientes de qué pensamos, de qué decidimos y Sí. cómo queremos que sea. Eso es inteligencia emocional. Lo que comentábamos tras bambalinas también, ¿no? Las competencias, pues es el saber ser, saber hacer, saber conocer. Y a veces nos clavamos mucho en el saber conocer y en el saber hacer. Pero tú mencionabas hace rato, fuera de cámara, que muchas veces no nos detenemos en el saber ser. Y ya entramos en el terreno de la metafísica, ¿no? Cuestionarnos la realidad, cómo la percibimos, qué pensamos sobre lo que ocurre en nuestro entorno, etcétera. Pero antes pues casi ir cerrando, no sé, producción, cuánto tiempo nos vamos o cuánto nos queda. Pues ahí vamos más o menos, Becky, pero ¿alguna experiencia narrada en la Biblia que podamos rescatar, que pueda ejemplificar esto que estamos... que se fue el sonido, pero... bueno, creo que ya. Te quería preguntar, ¿alguna experiencia bíblica que pueda narrar hasta cierto punto lo que estamos hablando acá? Voy a iniciar con un personaje y yo, si se puede, Becky, que puedas compartirnos alguna percepción desde tu visión. Se me viene a la mente, bueno, son dos personajes y dos situaciones. La primera es cómo se gestiona positivamente y es el caso de Pablo y Silas. A mí me llama la atención cómo en un entorno y en un contexto pues bien difícil que tenía que ver con que los habían azotado, los habían golpeado, los habían injuriado, pero todo había sido muy injusto porque no les habían ofrecido un juicio como debió de haber sido. Entonces ellos no solamente tenían los golpes físicos, sino yo me veo en ellos también con mi injusticia que platiqué hace un momento, pero nada que ver, su debida proporción. Es por la emoción. Pero el sentimiento de injusticia también juega en contra de tu forma de estar, ¿no? Claro. Y luego amarrados de los pies con grilletes, encarcelados en una injusticia. Pero luego el pasaje en la Biblia nos habla de que los dos estaban cantando. Entonces ahí es donde yo quiero, de hecho quiero leer un versículo que está en Proverbios
Déjame ver porque hace ratito lo tenía aquí separado, pero se me fue. Y creo yo que Dios nos habla de muchas formas. Es precisamente Proverbios 3 del 5 al 6. Y lo quiero leer. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ujú. Saqué de hecho varios versículos, pero por el tiempo no los voy a decir todos, pero en esos versículos que saqué, el otro está en Filipenses 4:7 y Salmo 139:23. Ujú. Se habla del corazón, es decir, de lo que es capaz Dios de hacer con nuestros corazones. Y entendemos que no debemos de verlo literalmente con nuestro corazón fisiológico, sino más bien qué hace Dios nuestro Señor con nuestros sentimientos, con nuestro estado de ánimo, con nuestra forma de estar. Dios puede transformar, Dios puede convertir aquello que es opaco en claro, Dios puede convertir aquello que es gris y oscuro en algo que resplandezca. Y en ese sentido, después también dice el libro de Proverbios que Dios tiene la posibilidad de encaminarte en aquellas veredas por las cuales debes de andar. Entonces, Pablo y Silas estaban allí padeciendo, sí, pero a mí me llama mucho la atención cómo ellos empezaron a traducir esta experiencia que tenía que ver con una injusticia y que tenía que ver con mucho dolor físico, pero yo me concentro en la injusticia porque es lo que seguramente o muy probablemente los tuvo enojados durante un tiempo, posiblemente, pero después se les ve cantando, Becky. Ese es un pasaje que a mí me sorprende mucho y otro es, iba a decir uno negativo que es el de Saúl, pero ahorita me acuerdo del discípulo amado. Es decir, tenemos a Juan, que era el discípulo que cuando se encuentra con Dios tenía el sobrenombre de hijo del trueno. Si recordamos, Lucas nos narra cómo en una ocasión los samaritanos demeritaron la llegada que iba a hacer Jesús por, por ese pueblo, por ese lugar, y Juan y su hermano, que eran apodados los hijos del trueno, se enfurecieron y esto denota un poco el tipo de carácter que tenían cuando recién empezaban su ministerio junto con Jesús. Y hacia el final de la historia de Juan, pues encontramos a un Juan totalmente amoroso, un Juan que se recargaba en En el el hombro. pecho y en el hombro de su maestro, un Juan escribiendo también el Apocalipsis con aquella elocuencia, pero también con Con mucho ese amor. amor y Espíritu Santo y consagrado de cercanía con su maestro que ahora estaba pues en el cielo, ¿no? Entonces esas dos historias a mí me llaman la atención en cuanto a cómo Dios puede tomar también nuestro sistema de sentimientos y emociones y puede hacer grandes milagros en nuestra vida, ¿no? Sí. Sabes que hay algunos escritos que comentan que ha habido algunas otras propuestas de inteligencia y algunos consideran que debería agregarse la inteligencia espiritual. Okay. Teóricos, no son cristianos, o sea, son personajes de los que hacen estas teorías que hemos mencionado hace un rato. Y definitivamente somos seres espirituales, ¿verdad? Conectamos con una creencia y los que consideramos que existe Dios y su soberanía, conectamos con Él, buscamos conectar con Él. Creemos firmemente que Él dirige nuestra vida y que su palabra dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para un propósito, nos ayudan para bien. Y a veces las cosas que no le ves tú que por dónde puede venir el bien, al final de cuentas te das la oportunidad de ver dónde estaba aquello que aprendiste o en qué te fue bien. Me recordé también de David cuando regresaba de esta guerra con sus 600 soldados y que descubre que en la ciudad habían saqueado, se habían robado a sus niños, habían raptado a las mujeres de David y habían hecho mucho destrozo, ¿te acuerdas? Y cómo es que los soldados le dicen a David, los israelitas le dicen, oye, si no haces algo, hasta tú la vas a llevar, ¿no? Lo iban a apedrear, recuerdo que dice la Biblia.
Entonces, él dice la Biblia que él se aparta y busca la dirección de Dios. ¿En qué condiciones estaba él? ¿De huir? Pues si también su vida estaba en peligro. O sea, el miedo seguramente se apoderó de él. Una emoción muy fuerte. Que el miedo, su función es, vete, dale, sálvate. Pero él no lo hizo. Él dice la Biblia que fue y buscó a Dios. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Buscaron a Dios. Y así el personaje que mencionabas de Juan buscó a Dios. Entonces, definitivamente, la inteligencia emocional, una parte fundamental es desarrollar esta inteligencia espiritual. Ujú. Buscar a Dios y saber que Él es el que nos va a ayudar a regularnos. Él es el que nos va a ayudar a identificar, es el que nos va a ayudar a evaluarnos, es el que nos va a ayudar a manejar estas situaciones que no son sencillas de la vida, que nos va a dar discernimiento y que por eso podremos salir adelante, no solo con nuestras cosas, sino cuando nos convertimos en un canal de bendición que podemos discernir lo que pasa en los demás hermanos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, que tienen menores capacidades de verse. Entonces podemos convertirnos en un canal de bendición al haber desarrollado estas inteligencias. Nos quedamos en el intro, tal vez, Sí, de yo esto, sé. porque hay una serie de pasos para conocer qué es la inteligencia emocional. Hay una serie de ejemplos en cómo podemos decir, pero ¿cómo sé que la he tenido? ¿Cómo sé que he actuado bien? ¿Cómo sé que he actuado mal? Hay una serie de pasos y ejemplos que podemos compartir para que se identifique cada uno qué ha hecho, qué ha logrado, qué no ha logrado, qué quiere y por dónde puede buscar ayuda cuando hay personas que definitivamente el autocontrol, que es una de las partes de la inteligencia emocional, no se desarrolla, no se Sí, obtiene. Y bueno, infinidad de versículos que podemos mencionar, infinidad, porque en cada versículo tú puedes sacar profundas lecciones y ahí te quedas un tiempo largo. sí. Me gustó uno que encontré que dice, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. O sea, dominarnos a nosotros mismos con la ayuda de Dios, con el discernimiento que Dios nos da de conocernos, dominarnos, es mejor que tener grandes cualidades y capacidades de un aparente liderazgo que no tener el liderazgo de nuestra propia vida. Así es. Pues bien, se nos fue el tiempo, Becky. Yo nada más quisiera cerrar. Bueno, en el argot empresarial se le conoce como la mano derecha y la mano izquierda. Ujú. Fíjate, la mano derecha es todas estas competencias que tienen que ver con el conocimiento y con las habilidades de lo que sé hacer, toda la parte técnica. Ujú. Y la mano izquierda se relaciona con mis habilidades sociales. Entonces, yo muchas veces les digo a mis equipos de trabajo que aprendan a desarrollar su mano izquierda. Ujú. Porque muchas veces podemos tener muchos conocimientos técnicos, podemos saber lo que se necesita, pero cuando no sabes comunicarlo o socializarlo o no sabes convencer a tu equipo de trabajo, pues se dificulta más, ¿no? Cuando desarrollas toda esta responsabilidad afectiva, cuando sabes que tus emociones también no reguladas pueden afectar a los demás, cuando tienes la responsabilidad de decirle a los demás que estás pensando en ellos, que quieres colaborar con ellos, que lo que quieres comunicar lo haces asertivamente, allí yo siento también que Dios te bendice porque tiene que ver también con el amor al prójimo, con el respeto al prójimo, con la tolerancia, con el respeto mutuo. Y vuelvo al tema del corazón. No me quise ir sin leer Filipenses 4:7 que dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es decir, nuevamente vuelvo a decir aquí Pablo que se trata de nuestros corazones. Dios está dispuesto
a guardar nuestros corazones, es decir, tomar nuestros sentimientos, cuidarnos nuestras emociones, aprender a autorregularnos y dar la mejor versión de nosotros, no para vanagloria nuestra, sino para reflejar a aquel que nos salvó, que es Cristo Jesús. Así es, ¿sabes? Mm, hay algunas investigaciones que opinan que el corazón tiene neuronas. Están en esa búsqueda, algunos han hecho algunas participaciones, algunos comentarios de lo que consideran que hay. La Biblia menciona mucho el corazón con la mente. Y es que, imagínate cuánto hay por descubrir todavía de lo que Dios nos ha dado recursos en todo nuestro ser para poder avanzar, para poder parecernos a Jesús. Ujú. Hay mucho que podemos hacer con su ayuda. No desistir, que mientras Dios nos da de su gracia en tenernos con vida, es porque todavía no termina sus propósitos en nosotros. Y uno de sus propósitos es que nos parezcamos a Él. Parece imposible, humanamente no queremos alcanzarlo, pero dependerá de esa conexión con Él, esa constante búsqueda de agradarle. Al agradarle a Dios, le agradamos a todo el mundo. Así es. Si agradamos a Dios es porque nos vamos a parecer a Él. Que el Señor nos ayude. No agrego más, me pareció un excelente cierre, gracias Becky. Luego, si Dios nos da vida y salud, volveremos con un tema, a lo mejor segunda parte, no lo sé, pero por el momento es todo. Agradezco al equipo aquí de producción que nos ha tolerado tanto tiempo. Dios les bendiga. Adiós. Gracias, nos vemos pronto.